5 señales de que estás frente a alguien que actúa bajo la influencia del maligno. Aléjate. ¿Has sentido alguna vez que hay personas que no solo te lastiman, sino que parecen querer apagar lo más profundo de tu ser? Déjame decirte que existen hombres y mujeres que se presentan como comunes, pero que en realidad buscan destruir la obra de Dios en tu vida. No vienen a herirte por accidente, sino a apartarte de la luz del Señor. No son solamente tóxicos o manipuladores. Son instrumentos de fuerzas espirituales oscuras que quieren sofocar la llama que Cristo encendió en tu corazón. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Dios mismo tiene un propósito al traerte hasta aquí, porque ya estuviste cerca de uno de ellos, quizá demasiado cerca. Sentiste ese peso en el alma, esa angustia que te robó la paz después de encontrarte con ellos, esa inquietud que te avisa que algo anda mal, aunque tu mente aún no lo comprenda del todo. Ese murmullo en tu espíritu no es imaginación ni exageración, es el Espíritu Santo mostrándote discernimiento, porque quienes sirven al enemigo no siempre lo hacen como en las películas, con escenas de posesión. Algunos saben muy bien lo que hacen, otros han decidido ser cómplices, pero todos comparten el mismo fin: torcer lo que Dios ha enderezado, vaciar lo que Él ha llenado, corromper lo que Él ha santificado. No siempre usan violencia ni muestran un rostro terrible. Al contrario, a menudo se esconden tras sonrisas agradables, palabras dulces y hasta un lenguaje religioso capaz de confundir a los más fieles. Pueden estar en tu propia familia, en tus amistades, incluso dentro de una iglesia. Y lo más peligroso es que muchos piensan que hacen lo correcto, pero hoy el Señor quiere abrirte los ojos. Hoy el Espíritu Santo revelará 5 señales claras que muestran cuando alguien es un instrumento del enemigo. Y cuando las reconozcas, no las ignores, porque hacerlo es abrir la puerta para que el adversario robe poco a poco tu alma. Antes de avanzar en este camino de discernimiento, quiero invitarte a hacer una sencilla oración. Escribe en tu corazón y en tus labios estas palabras de fe: Señor, abre mis ojos. Al declararlo, estás pidiendo al Padre que te dé visión espiritual para ver lo que antes no veías. Muchos escuchan mensajes como este porque no tienen cerca una iglesia donde congregarse, o porque buscan la voz de Dios en medio de tanto ruido del mundo. Por eso tu disposición no es un gesto pequeño, es un paso de fe y también de compasión. Y quiero que estés muy atento, porque la última señal que vamos a compartir encierra una estrategia sutil, pero devastadora, que el enemigo ha utilizado para destrozar incontables familias alrededor del planeta. Reconocer esa señal puede marcar la diferencia entre la ruina espiritual y la restauración que Dios anhela para tu vida. Así que, con un corazón dispuesto, iniciemos este estudio. Prepárate, porque lo que aprenderás hoy puede transformar tu realidad espiritual para siempre. Primera señal: roban tu energía y tu paz. Hay personas que no necesitan gritarte, ni insultarte, ni herirte con sus manos para dejar una huella profunda en tu espíritu. Solo toma unos minutos estar en su compañía para sentir cómo el alma comienza a agitarse, como si algo invisible, pero real, empezara a desgastarte por dentro. No hablo de personas simplemente negativas o pesimistas, sino de aquellas que actúan bajo una influencia espiritual que, sin que lo notes, va consumiendo lo bueno que Dios ha puesto en ti. Se presentan con sonrisas, con palabras suaves, con gestos de aparente compasión, pero detrás de esa fachada llevan un espíritu que roba tu paz. La Biblia nos advierte sobre quién es el enemigo envía para drenarnos.
No buscan sangre, sino esperanza. No se alimentan de tu cuerpo, sino de tu fe, tu gozo, tu propósito. Y quizá ya has tenido algún encuentro con ellos. Inicias el día lleno de ánimo, sintiendo la fuerza de Dios en tu interior, pero después de conversar con esa persona, notas que algo en ti se apagó. Tus pensamientos se tornan pesados, tu corazón se llena de ansiedad sin explicación, tu espíritu se siente contaminado y vacío. Te preguntas, ¿por qué? Y la raíz está en lo espiritual, no en lo emocional. Lo más peligroso es que este ataque no siempre es obvio. No hay gritos, no hay violencia. A veces hasta logran que te sientas culpable por desconfiar de ellos. Usan la amabilidad como disfraz, te sonríen, formulan preguntas que parecen inocentes, ofrecen consejos recubiertos de religiosidad o de buenas intenciones, y tú, sin darte cuenta, vas bajando la guardia, cediendo espacio en tu alma. Esto no es nuevo. En Números 13, 32 a 33, vemos cómo algunos espías enviados a la tierra prometida regresaron con un informe que parecía razonable, pero que apagó la fe del pueblo. Dijeron: éramos como langostas delante de aquellos gigantes. Y con esa frase sembraron el miedo, mataron la esperanza, paralizaron a toda una generación. No alzaron la voz, no levantaron espada, solo hablaron. Pero sus palabras, llenas de incredulidad, destruyeron la convicción de miles. Así sigue operando el enemigo hoy. Reconocer esa señal es esencial para quien desea proteger su vida espiritual. Porque si no identificas a tiempo a los que drenan tu fe y tu ánimo, terminarás viviendo cansado, desmotivado, alejado de Dios, creyendo que todo es tu culpa, cuando en realidad estás bajo un ataque disfrazado de cercanía o amistad. ¿Qué hacer? Guardar tu paz como un tesoro, limitar el acceso de quienes restan en lugar de sumar, de quienes roban más de lo que entregan. No se trata de orgullo, sino de obediencia a la voz del Espíritu Santo que susurra: este no es tu lugar de reposo. El descanso verdadero solo se encuentra en la presencia de Dios, no en presencias humanas disfrazadas de luz. Segunda señal: tuercen la verdad hasta que dudas de ti mismo. Cuando el enemigo busca destruir a un hijo de Dios, pocas veces lo hace de manera frontal. Él sabe que la confusión es una de sus armas más eficaces. Y para sembrarla suele usar a personas que parecen confiables, incluso espirituales, pero que tienen la habilidad de distorsionar la realidad hasta que ya no sabes si puedes confiar en tu propio discernimiento. A esta táctica hoy la llaman gaslighting espiritual, y es una de las armas más peligrosas en manos de un corazón manipulado por el mal. ¿En qué consiste? En hacerte cuestionar lo que viste, lo que sentiste, lo que entendiste. Alguien pronuncia palabras que hieren, pero al confrontarlo te responde: jamás dije eso, exageras, eres demasiado sensible. Poco a poco comienzas a pensar: ¿estaré perdiendo la razón? ¿Será que todo está en mi mente? Te debilitan en lo más íntimo, tu discernimiento. Y cuando ya no puedes confiar en tu percepción, terminas dependiendo de la versión que ellos imponen, y en ese punto toman control sobre ti. No es solo manipulación emocional, es un ataque espiritual. Es una estrategia satánica de alto nivel. En Génesis 3, 1 a 5, la serpiente no grita a Eva, no la amenaza, solo formula una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Y después introduce una mentira sutil: no moriréis. Así obra el enemigo, sembrando duda, tergiversando la verdad, hasta apartarte de la confianza en lo que Dios ya habló. El propósito no era solamente engañarla, sino sembrar en su corazón la duda sobre lo que sabía y lo que había escuchado
directamente de parte de Dios. Esa es la raíz de esta señal. Abrir un espacio de incertidumbre donde la mentira parece razonable y la verdad comienza a desdibujarse. Así consiguen que pidas perdón por lo que nunca hiciste, que sientas culpa por establecer límites, que llegues a creer que tu sensibilidad es debilidad y que tu anhelo de claridad es un exceso. En sus manos todo se voltea, se distorsiona, se interpreta a su manera y terminas sintiéndote pequeño, torpe e incapaz. Mientras tanto, ellos te observan en silencio, conscientes de que cada día eres más manipulable y menos libre. El gran peligro es que muchos cristianos, en su deseo sincero de ser humildes y pacientes, entregan su discernimiento espiritual a quienes aparentan tener sabiduría. Pero el Espíritu Santo nunca produce confusión permanente. La voz de Dios corrige, sí, pero siempre trae paz al corazón. Cuando lo que recibes es confusión, temor o parálisis, debes preguntarte con seriedad: ¿quién está realmente hablando aquí? Esta señal es peligrosa porque no destruye de inmediato, sino que desgasta poco a poco. Te va debilitando hasta que ya no sabes quién eres, qué crees o hacia dónde te diriges. Reconocerla a tiempo es un acto de protección espiritual, porque Dios no te llamó a vivir dudando de ti mismo, sino a mantenerte firme en la verdad. Y esa verdad empieza cuando descubres quién está manipulando tu percepción y decides volver a oír la voz del Espíritu que te susurra: no estás perdido, estás bajo ataque y es momento de despertar. Tercera señal: van apagando tus sueños de manera lenta y calculada. Hay palabras que no se pronuncian en tono alto, pero hieren más que un golpe. Hay miradas que no condenan de frente, pero logran callar tu llamado. Y existen personas que no se oponen de forma abierta a tus sueños, pero que con frases amables y consejos aparentemente prudentes siembran en ti la semilla de la duda. Son como cirujanos en su precisión. No destruyen tu propósito de golpe, lo van sofocando poco a poco, como quien apaga una llama con la palma de la mano hasta dejar todo en tinieblas. Y esa oscuridad se percibe en lo más profundo del espíritu. Quienes actúan bajo influencia del maligno no te dicen directamente que no puedes. Envuelven su sabotaje con palabras como: ¿estás seguro de que eso es lo que Dios quiere para ti? No quiero que sufras si no resulta. Tal vez no eres esa clase de persona. Se presentan como protectores de tu bienestar, pero en realidad se convierten en guardianes de tu estancamiento. Están allí para extinguir lo que Dios encendió. No se trata de un simple pesimismo, sino de un espíritu de desaliento que opera como veneno lento. Cada palabra mina tu convicción, cada gesto enfría tu pasión. Su objetivo no es únicamente que dejes a un lado un sueño, sino que dudes de si alguna vez ese sueño fue verdadero. Terminas abandonando ideas que antes ardían en tu corazón. Llegas a convencerte de que no tienes lo necesario. Empiezas a llamar prudencia a lo que en realidad es miedo sembrado por otros. Y de esa manera, sin que lo notes, el enemigo roba tu destino, sin tocarte, sin gritar, sin necesidad de violencia. La Escritura nos muestra cómo los profetas una y otra vez fueron despreciados, ridiculizados y perseguidos por hablar de visiones que otros no podían comprender. Jeremías fue llamado loco, a Eliseo lo insultaron los niños llamándolo calvo, y el mismo Jesús fue rechazado en su propia tierra. El patrón es evidente: cuando alguien recibe un llamado verdadero, no faltarán las voces que intenten sofocarlo, sobre todo si ese llamado desafía lo establecido o incomoda al sistema. Pero el Señor no te dio esa visión para que la escondas en un rincón. Él te la entregó para que la creas, la guardes y la pongas en práctica.
No importa cuántos digan que no podrás lograrlo, la única voz que debe guiar tu fe es la de aquel que encendió ese fuego en lo más profundo de tu ser. Si últimamente has dudado de lo que Dios te habló, si notas que cada vez que compartes tu sueño con alguien, este se enfría, es momento de despertar. Esa carga no proviene del cielo. Esa presión no es dirección divina, sino un engaño disfrazado. Tú no fuiste creado para vivir encerrado en una prisión emocional forjada por el miedo ajeno. No lo olvides, el enemigo tiembla cuando ve a un hijo de Dios caminar en el propósito que se le fue dado. Por eso busca callarte. Pero hoy el Espíritu te recuerda: lo que te revelé en lo secreto, anúncialo en lo alto. Lo que sembré en tu interior crecerá, aunque otros traten de arrancarlo. Y si te mantienes firme, contemplarás lo que ellos nunca imaginaron. Un sueño nacido en Dios, floreciendo aún en tierra árida. Cuarta señal: generan caos y se nutren del desorden. Cuando alguien entra en tu vida y junto con esa persona llegan disputas constantes, malos entendidos sin sentido, tensiones en el ambiente y la sensación de caminar siempre sobre cristales rotos, es hora de detenerse y preguntar: ¿esto viene de Dios o del enemigo? Porque existen quienes, sin levantar la mano, destruyen la paz como si esa fuera su tarea. No pueden vivir sin conflictos porque su espíritu ya se adaptó al desorden y, peor aún, se alimenta de él. Esta es una de las señales más claras de que enfrentas a un instrumento del maligno. Tales personas provocan cosas pequeñas, insignificantes, que pronto se transforman en tormentas. Exageran lo que se dice, manipulan los hechos y buscan provocar tu reacción. Y cuando finalmente te alteras o respondes, retroceden, levantan las manos y se hacen las víctimas. ¿Ves? Siempre estás a la defensiva. Yo solo estaba hablando. Ese patrón destruye. No quieren soluciones, quieren desestabilizar. Su meta es quebrar tu equilibrio interior, confundirte, hacerte sentir culpable y poco a poco erosionar tu identidad. El enemigo utiliza el caos como un arma para cerrarte el paso hacia la presencia de Dios. Porque cuando quedas atrapado en la confusión, tu mente pierde la claridad para orar. Tu corazón se llena de ansiedad y tu espíritu se debilita. Y en ese estado, las mentiras del adversario encuentran un terreno fértil para germinar. No es casual que muchos digan: desde que me relaciono con esa persona, ya no oro como antes, ya no tengo paz. Eso no es solo cansancio emocional, es batalla espiritual. La palabra lo afirma sin rodeos. En 1 Corintios 14:33 leemos: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esa verdad es como una brújula. Si algo o alguien trae confusión constante, si provoca enfrentamientos sin razón y enreda tus pensamientos, entonces no viene del Espíritu Santo. La paz es siempre la huella de Dios. El desorden permanente es obra del adversario. Y lo más peligroso es que a menudo uno no se da cuenta de cómo cayó en ese ciclo. El caos termina siendo parte del día a día, tanto que parece normal, pero no lo es. El Señor no te diseñó para estar en guerra emocional cada jornada. No te creó para apagar fuegos que tú no encendiste. Sí, hay tormentas que la vida trae, pero también hay tormentas que fueron enviadas deliberadamente para desviarte del propósito, desconectarte del cielo y quebrar las relaciones más preciosas que Dios te dio. Debes aprender a reconocer qué clase de tormenta estás enfrentando. Pregúntate: ¿es una prueba que Dios permite para moldear tu vida o es un ataque del enemigo que busca destruirte? El discernimiento es esencial. Y si al mirar con cuidado descubres que la presencia de cierta persona siempre trae división, sospechas, discusiones y un cansancio constante, no lo dudes más. Estás delante de alguien
que se alimenta del desorden. Y hoy el Espíritu de Dios te invita a proteger el ambiente de tu alma. Porque donde mora la paz, hay claridad. Y donde hay claridad, la dirección de Dios se hace evidente. No consientas que Satanás, usando a otra persona, te robe esa paz santa. Sin ella es demasiado fácil desviarse, aún creyendo que se están dando en lo correcto. Quinta señal: te apartan de tus relaciones para debilitarte. Hay estrategias espirituales tan antiguas como dañinas, y una de las más destructivas es la del lobo: separar a la oveja del rebaño para devorarla sola. Así trabaja el enemigo cuando quiere romper tu resistencia espiritual. No empieza atacando tu fe de manera frontal. Primero te aísla, y para hacerlo muchas veces usa a personas movidas por un espíritu manipulador que se disfrazan de amigos, consejeros, incluso de pareja. Pero su verdadero objetivo es apartarte poco a poco de aquello que te sostiene y te protege. Con sutileza siembran sospechas. Te dicen cosas como: ¿seguro que tu mejor amigo te apoya? Escuché que tu hermana habló mal de ti. Tu iglesia parece más tradición que verdad. Al comienzo parecen comentarios sin importancia, pero en realidad son dardos diseñados para romper tus lazos. Comparten supuestas confidencias, tergiversan palabras y te van haciendo dudar de quienes siempre han estado a tu lado. El propósito no es cuidarte, sino tener dominio sobre ti. Porque cuando logran que te apartes de tus amigos, de tu familia, de tu iglesia, entonces se convierten en la única voz que escuchas. Y en ese momento empiezan a dirigir tus decisiones, controlar tus emociones y nublar tu discernimiento. El aislamiento no es simplemente un problema de relaciones, es una trampa espiritual que busca desarmarte. Cuando estás solo, las mentiras del diablo suenan más fuertes. Cuando no tienes con quién orar, con quién compartir tu carga, con quién recibir consejo piadoso, te vuelves presa fácil. La confusión aumenta, la esperanza se apaga y la manipulación gana terreno, porque ya no tienes otra perspectiva que confronte esas mentiras, ni alguien que te recuerde la verdad. Ese es el terreno perfecto para el dominio del enemigo. Un alma sola, confundida y cansada. Pero la palabra de Dios nos advierte. En Eclesiastés 4:12 leemos: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esto no es solo una enseñanza sobre la amistad, es una alerta espiritual. Dios nos hizo para andar en comunidad, como un cuerpo unido, no para sobrevivir aislados. Si al mirar tu vida notas que te has ido apartando de las personas que antes te nutrían en la fe, si ves que tus vínculos han sido sustituidos por una sola voz dominante que te trae ansiedad o dependencia, debes detenerte y clamar a Dios, porque alguien o algo está manipulando tus pasos, no para edificarte, sino para destruirte. Pero hay esperanza. Aunque tus lazos se hayan dañado, el Señor es experto en restaurar caminos rotos. Puedes volver a acercarte a aquellos que Él puso en tu vida. Puedes rechazar la manipulación y reconstruir tu red espiritual bajo la guía del Espíritu Santo. No fuiste creado para vivir en soledad. Fuiste creado para estar rodeado de hombres y mujeres que te eleven, que te confirmen en la verdad y que aún en los días más oscuros te recuerden quién eres en Cristo. Porque cuando recuperas tus relaciones sanas, recuperas también tu fortaleza. Y una oveja fortalecida en medio del rebaño es una oveja segura frente al lobo. Hasta aquí hemos reconocido 5 señales claras que muestran la acción de un espíritu maligno que obra a través de una persona. Y quizá te has sorprendido al notar más de una en tu propia vida. Pero lo más importante viene ahora, porque el enemigo no se limita a lo que puedes ver con tus ojos. También actúa en lo oculto.
disfrazando la lucha espiritual como si fueran simples problemas cotidianos. Si te quedas solo en la superficie, pensarás que son relaciones complicadas, pero lo que se esconde detrás es más profundo y mucho más peligroso. Existe una diferencia vital entre tratar con alguien herido por la vida y enfrentarte a alguien que está siendo manipulado por fuerzas de tinieblas. La persona tóxica reacciona desde sus heridas, desde traumas no sanados o desde su falta de madurez. Pero cuando un demonio opera a través de alguien, su agenda es mucho más oscura: enfriar tu fe, apagar tu espíritu y hacerte abandonar el propósito de Dios para ti. Eso no es un accidente, es un ataque dirigido. Y entender la diferencia cambia por completo la manera en que debes resistirlo. La palabra nos advierte sobre este disfraz. En 2 de Corintios 11:14 leemos: el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no siempre se mostrará con un rostro claramente maligno. Puede presentarse como un consejo que parece sabio, una amistad generosa o alguien que aparenta espiritualidad sincera. Sin embargo, detrás de esa apariencia hay un plan de desgaste y destrucción. Y si no hay discernimiento, terminarás aceptando su presencia como algo normal, creyendo que solo es una persona difícil, cuando en realidad estás en medio de una batalla espiritual. El peligro está en esa normalización. Si confundes lo demoníaco con lo cotidiano, lo reduces al plano humano y dejas de pelear en el campo espiritual donde realmente se libra la guerra. Así te agotas en discusiones, en dar explicaciones, en emociones que no llegan a nada, mientras el enemigo avanza en silencio, porque no lo estás enfrentando en oración, en ayuno y con la autoridad que Dios te dio. Lo más grave para un creyente no es ser atacado, sino no darse cuenta de que está bajo ataque, porque entonces baja la guardia y pierde la victoria. Quizás ya te has acostumbrado a ciertos patrones de tristeza, de confusión o de opresión y hasta los llamas parte de la vida, pero no lo son. El enemigo ha logrado disfrazar su acción como si fuera algo normal, mientras desgasta tu espíritu día tras día. Reconocerlo es el primer paso hacia la libertad, porque solo cuando entiendes que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, puedes levantar las armas espirituales que Dios te dio y vencer lo que quiere robarte la paz. Por eso, no te detengas. Lo que vamos a ver a continuación te dará las claves para desenmascarar estos ataques ocultos y recuperar la autoridad que ya fue puesta en tus manos. Recuerda, no fuiste llamado a vivir derrotado en guerra constante, sino a vencer en el nombre de Cristo, aunque la batalla se disfrace de lo ordinario. Y cuando comprendes que esa manipulación esconde un conflicto espiritual, el siguiente paso es discernir hacia dónde se dirige ese ataque, tu identidad. Porque lo que más teme el enemigo no es tu fuerza física ni tu inteligencia, sino que descubras quién eres en Dios. Un espíritu maligno no se conforma con quitarte la paz o desgastar tus emociones. Su meta final es quebrar la imagen que tienes de ti mismo como hijo del Altísimo. Y todo comienza de manera sutil. Palabras aparentemente inofensivas que van erosionando tu seguridad. No sirves para eso, nunca lo lograrás. Otros son mejores que tú. Frases repetidas que lentamente empiezas a creer hasta olvidar las promesas que Dios declaró sobre tu vida. Lo que antes era un corazón valiente se convierte en un alma temerosa. Lo que era un llamado firme se transforma en dudas constantes. Así la voz de la mentira ocupa el lugar de la verdad de Dios. La pérdida de la verdadera identidad no ocurre de un día para otro. Es un desgaste que avanza poco a poco. Primero comienza a apagarse tu autoestima.
Después se debilita tu sentido de propósito y al final tu relación con Dios parece apagarse porque llegas a pensar que Él ya no puede usarte. El enemigo sabe bien que si tú recuerdas quién eres en Cristo, te levantarás con la fuerza y la autoridad que vienen del cielo. Por eso su estrategia es atacar desde la raíz, torciendo la imagen que Dios mismo formó en tu interior. La palabra nos muestra ejemplos claros de este patrón. Moisés, cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente, respondió con temor: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? No estaba cuestionando a Dios, sino a sí mismo. Gedeón, cuando fue escogido para liberar a Israel, se veía como el más pequeño de su familia y el más débil de su pueblo. Tanto tiempo había trabajado el enemigo en su mente que ya no reconocía su valor. Ambos casos muestran que antes de que Dios use a una persona, Él primero restaura su identidad. Y eso mismo quiere hacer contigo. Si dejas que otros decidan quién eres, terminarás caminando bajo etiquetas que nunca vinieron del cielo: incapaz, débil, insuficiente, problemático. Pero esas palabras no son la voz final. Cristo murió para devolverte tu verdadera identidad: hijo amado, heredero del reino, creación escogida para obras buenas. Esa es la verdad que permanece, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Recobrar tu identidad espiritual no significa negar las heridas del pasado, sino entregarlas a aquel que puede sanarlas y transformarlas. Significa volver a abrir la Biblia y recordar lo que Dios ya dijo acerca de ti. Significa proclamar en voz alta las promesas que deshacen las mentiras y rodearte de personas que te recuerden quién eres en Cristo. Si hoy sientes que perdiste la claridad de tu identidad, escucha esta verdad. El enemigo podrá haber intentado confundir tu imagen, pero no puede tocar tu esencia. Sigues siendo hijo de Dios y ninguna manipulación humana tiene poder para cambiar lo que el cielo ya declaró sobre tu vida. Muchas veces, cuando tu identidad ha sido golpeada y tus pensamientos enredados, lo único que queda intacto es esa voz interior que te susurra que algo no está bien. Esa voz no viene del miedo ni de tu imaginación, sino del Espíritu Santo que habita en ti. Él habla antes de que tu mente lo entienda, porque su misión es guardar tu alma y conducirte hacia la verdad. Por eso confiar en el discernimiento que el Espíritu te da es una de las armas más poderosas contra la influencia engañosa. Ese discernimiento no siempre se presenta como una revelación extraordinaria. Muchas veces se manifiesta como una incomodidad en el corazón, un peso en el ambiente, una sensación que no puedes explicar con lógica, pero que sabes que no puedes ignorar. Quizás después de hablar con alguien no entiendes por qué, pero tu paz se fue. O tal vez al entrar en un lugar sentiste que algo estaba contaminado. Eso no es solo intuición, es el Espíritu alertándote de un peligro espiritual. Y cuanto más aprendas a escuchar esa voz de advertencia, más seguro estarás. Jesús prometió que el Espíritu Santo no solo estaría contigo, sino que sería tu consejero y tu guardián. En Juan 16:13 dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esa verdad no siempre es visible a los ojos humanos. Hay personas que parecen amables, circunstancias que lucen normales, oportunidades que brillan como buenas. Pero detrás de esa apariencia puede esconderse un plan de destrucción, y solo el Espíritu Santo, con su discernimiento, puede mostrar lo que tus sentidos no pueden percibir. Confiar en esa dirección divina requiere disciplina y obediencia. Muchas veces dejamos pasar esa voz suave pensando que no es más que nuestra imaginación. Pero cada vez que ignoramos esa advertencia, nos exponemos a trampas más
profundas. La clave está en ejercitar cada día tu sensibilidad espiritual. Aparta momentos de silencio para escuchar. Ora antes de decidir. Pide claridad al Señor en cada paso y llena tu mente con la palabra que afina tu oído para reconocer la verdad. El discernimiento que solo el Espíritu concede no es un don reservado a unos pocos, es un regalo que el Padre ofrece a cada hijo suyo. Pero como todo regalo, necesita ser usado y practicado. Mientras más lo atiendas, más fuerte se hará. Mientras más lo descuides, más débil parecerá. Por eso es esencial cultivar una comunión íntima con el Espíritu Santo. Él es tu compañero, tu defensor y tu escudo frente a las artimañas del enemigo. Si has dudado de ti mismo, recuerda esto: no necesitas señales visibles para obedecer la voz interior que te advierte. El Espíritu Santo fue puesto en ti precisamente para que no camines a ciegas. Confiar en Él es reconocer que tu Padre ya te ha dado todo lo necesario para distinguir entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre lo que viene de Dios y lo que proviene del maligno. Así como el discernimiento te ayuda a reconocer lo que viene del Señor y lo que procede del enemigo, también necesitas dar un paso más: aprender a proteger tu vida con límites claros y santos. A veces pensamos que alejarnos es egoísmo, pero en realidad es obediencia y amor propio conforme al diseño de Dios, porque no fuiste creado para vivir drenado, confundido o manipulado, sino para habitar en paz y caminar en el propósito que el Señor preparó para ti. Jesús mismo nos mostró el ejemplo. Aún rodeado de multitudes necesitadas de milagros, Él se apartaba para orar. Incluso se retiraba de sus propios discípulos para tener intimidad con el Padre. No porque los despreciara, sino porque sabía que sin esa comunión no podría cumplir su misión. Ese patrón se repite una y otra vez. El Salvador estableciendo límites para preservar su fuerza espiritual. Si el Hijo de Dios necesitó apartarse, ¿cómo no habríamos de necesitarlo nosotros? Los límites no significan rechazo. Al contrario, son murallas que protegen tu alma del desgaste y permiten que la semilla de Dios en ti florezca sin ser sofocada. Hay distintos tipos de límites esenciales. Los emocionales, que te ayudan a no cargar con culpas o responsabilidades que no te corresponden. Los espirituales, que marcan con claridad qué voces escuchas y a quién permites influir en tu fe. Y los físicos, que determinan con quién compartes tu tiempo y tu espacio, reconociendo que tu energía también es un recurso sagrado. Sin embargo, quienes buscan manipularte no aceptarán fácilmente esos límites. Cuando digas no, tal vez te acusen de frío, insensible o egoísta. Pueden intentar hacerte sentir culpable o ridiculizar tu decisión. Esto no es casual, es la reacción natural ante la pérdida de control. Los que están movidos por fuerzas de maldad detestan los límites, porque estos revelan su verdadera intención y les impiden actuar con libertad. Y aunque sus palabras hieran, recuerda que cada ataque contra tus límites es en realidad una confirmación de que vas por el camino correcto. Proteger tu alma con límites no significa levantar muros contra todos, sino construir puertas que solo se abren bajo la guía del Espíritu Santo. Significa elegir con sabiduría quién puede hablar a tu vida, qué conversaciones alimentan tu fe y cuáles la debilitan, qué lugares nutren tu espíritu y cuáles lo contaminan. Cuando entiendes esto, descubres que decir no a la confusión es decir sí a la voz de Dios que quiere guardarte en paz. El enemigo intentará convencerte de que poner límites es rebeldía, pero la verdad es que cada límite bien puesto es un acto de fidelidad. Es reconocer que tu alma pertenece al Señor y que no puede quedar en manos de cualquiera.
con la fortaleza del Espíritu, aprenderás que guardar tu corazón no es opcional, es indispensable, porque de él mana la vida. Solo quien protege lo que Dios le confió puede vivir en plenitud. A veces, aunque pongas límites claros, habrá personas influenciadas por la oscuridad que no se detendrán. No aceptan la distancia, no respetan tu espacio espiritual, porque su propósito nunca fue convivir en paz, sino dominarte. Y llega el día en que el discernimiento que el Espíritu de Dios te concede te muestra con claridad que ya no hay más camino para seguir intentando. Ese es el momento en que cortar los lazos deja de ser una opción dolorosa para convertirse en un acto de obediencia necesario. Discernir cuándo dar este paso no siempre es fácil. Nuestro corazón se aferra a la esperanza de que la otra persona cambie, de que un día sus ojos se abran a la luz o de que la relación se salve con un poco más de paciencia. Pero hay señales que no se pueden ignorar, señales de que la redención ya no depende de ti. Cuando la manipulación se vuelve constante, cuando tu fe se debilita en lugar de crecer, cuando tu propósito se diluye y la voz de Dios se apaga cada vez que esa persona está cerca, ahí debes reconocer que se ha cruzado un límite peligroso. Ya no se trata de un simple desacuerdo humano, sino de una influencia espiritual que no puedes permitir que siga en tu vida. El costo de esta obediencia es alto. Romper lazos duele. Se siente como una pérdida, como un duelo. Tal vez llores por lo que pudo haber sido, por sueños que nunca se cumplieron, por recuerdos que aún te atan. Pero en medio de ese dolor hay un acto santo: reconocer que tu alma vale más que cualquier vínculo que la esclavice. La palabra de Dios nos orienta en esto. En 2 de Timoteo 3:5, el apóstol Pablo nos advierte acerca de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder, y declara con firmeza: a estos evita. No nos dice que tratemos de convencerlos, ni que esperemos a que cambien, sino que los evitemos, porque la obediencia a Dios exige a veces la valentía de cerrar puertas que el cielo ya no respalda. La liberación comienza con la distancia. No puedes sanar una herida si permites que alguien la toque cada día. No puedes recuperar tu fe si sigues expuesto a quien la corroe. Separarte no es rendirte, es un acto de fe. Es confiar en que Dios puede obrar en la vida del otro, sin que tú seas el instrumento. Y al mismo tiempo, es permitir que tu espíritu respire, que tu mente se aclare y que tu corazón vuelva a oír la voz del Señor sin interferencias. Quizás hoy te preguntas si podrás dar ese paso. Y la verdad es que no será con tus propias fuerzas, sino con la gracia de Dios. Porque solo quien entiende el valor de su propósito está dispuesto a dejar atrás lo que lo amenaza. No temas. Lo que parece una pérdida momentánea es en realidad el inicio de tu restauración. Cuando decides cortar un lazo que te ata a la oscuridad, le abres espacio a Dios para que vuelva a atar tu vida a su luz. Y allí empieza tu verdadera sanidad. Después de soltar aquello que te dañaba, el siguiente paso es igual de importante: rodearte de luz. Porque la sanidad no consiste únicamente en cerrar puertas, sino también en abrir nuevas hacia relaciones que fortalezcan tu fe y levanten tu espíritu. Dios no nos hizo para andar solos, sino para vivir en comunidad. Una comunidad espiritual saludable puede convertirse en tu escudo contra el desgaste, el aislamiento y los ataques del enemigo. Cuando estás rodeado de personas guiadas por el Espíritu Santo, algo poderoso sucede. Tu fe se fortalece y se multiplica. Ellos oran contigo, te alientan cuando te sientes débil, celebran tus victorias sin envidia y te corrigen con amor cuando tropiezas. Ese ambiente de luz
se convierte en una muralla invisible contra la oscuridad. Porque el enemigo sabe que un creyente aislado es frágil, pero un creyente rodeado de una comunidad viva se vuelve casi inquebrantable. La clave está en aprender a discernir quiénes son los que realmente edifican tu fe. No todos los que se acercan están llamados a caminar contigo. Aquellos que vienen de parte de Dios traen paz, no confusión. Te impulsan hacia tu propósito, no lo detienen. Te recuerdan quién eres en Cristo. No permitas que nada te haga dudar de quién eres en Cristo. Una amistad verdadera y guiada por el Espíritu se distingue porque después de compartir con esa persona, tu corazón late con más fervor por las cosas celestiales. Pero si una relación roba tus fuerzas, nubla tus pensamientos y te aparta de la oración, es momento de discernir cuál es su origen. Reconstruir la confianza después de haber estado aislado no resulta sencillo. Quizás has sido herido tantas veces que ahora prefieres mantener distancia de todos, pero recuerda que esa es precisamente la táctica del enemigo: dejarte solo para que nunca vuelvas a confiar en nadie. Aún así, Dios desea restaurar tu confianza a través de nuevas amistades. No todos quebrantarán tu confianza, no todos buscarán manipularte. El Señor siempre levanta personas que caminarán contigo, hombres y mujeres que reflejan su carácter y que serán canales de su gracia para tu vida. Así fue diseñado el cuerpo de Cristo. Nadie puede avanzar aislado. Pablo lo expresó con claridad al decir que somos miembros de un mismo cuerpo, cada uno con una función particular, pero todos necesitándonos unos a otros. Esto significa que hay algo en ti que otros requieren y en otros hay algo que también tú necesitas. El orgullo susurra: puedo hacerlo solo. Pero la verdad espiritual es que sin comunidad nunca alcanzaremos la plenitud que Dios preparó. Por eso, rodearte de luz no es un simple consejo, es una orden para tu cuidado y tu crecimiento. Abre tu vida a relaciones que reflejen a Cristo y notarás cómo tu espíritu se fortalece poco a poco. Porque cuando la luz se une con más luz, la oscuridad pierde todo lugar donde esconderse. Y al reencontrar la compañía de quienes edifican tu fe, se restaura algo aún más profundo: la capacidad de volver a oír con claridad la voz de Dios. Porque una de las peores consecuencias de convivir con alguien dominado por tinieblas es el silencio espiritual que dejan tras de sí. No solo agotan tus emociones, también buscan apagar tu comunión con el cielo. Y lo hacen de manera tan sutil que, sin darte cuenta, un día descubres que ya no oras como antes. Ya no sientes el mismo ardor al adorar. Tu visión se oscurece y se vuelve confusa. Ese es el verdadero plan del enemigo: no solo hacerte sufrir, sino desconectarte de la fuente de tu propósito. Si logras sofocar tu vida espiritual, todo lo demás termina por derrumbarse. Quizás ya viviste esa sensación de vacío, de querer orar, pero sin palabras, de querer cantar y sentir que tu voz carece de fuerza. No es casualidad, es fruto del desgaste que esas influencias producen. Pero la buena noticia es que la voz de Dios jamás se detuvo. Fuiste tú quien, en medio del ruido, dejó de escucharla. Recuperar esa comunión después del silencio interior requiere una decisión. Implica callar las voces externas que te confundieron y buscar otra vez ese espacio íntimo donde tu espíritu se encuentra con el de Dios. No necesitas fórmulas complejas, sino un corazón dispuesto. Dedica tiempo a la oración, aun cuando al inicio se sienta fría. Permanece en adoración incluso si no percibes nada. Abre la escritura aunque tu mente divague.
Esos pasos sencillos son como afinar un instrumento que estuvo desafinado mucho tiempo. Con paciencia, el sonido vuelve a ser nítido. Existen prácticas que ayudan a restaurar esa comunión. Una de ellas es reservar un momento diario de silencio, sin distracciones, pidiendo con intención al Espíritu Santo que hable a tu vida. Otra es mantener una adoración constante, cantando no solo en el templo, sino también en tu hogar, en el camino, llenando tu ambiente con la presencia de Dios. Y también es importante escribir lo que sientes mientras oras, porque muchas veces aquello que parece un simple pensamiento puede ser justamente la respuesta del Señor que has estado esperando. Nunca lo olvides. Dios jamás dejó de hablarte, aunque tú hayas sentido silencio. Él permanecía allí, esperando a que apartaras el ruido de tu vida para que pudieras escucharlo de nuevo. Afina tu oído espiritual, recordando siempre que su voz trae paz y nunca confusión, esperanza y nunca condena. El enemigo alza la voz con gritos, pero Dios habla en un susurro. Y ese susurro, si decides atenderlo, tiene más poder que cualquier estruendo. Hoy tienes la oportunidad de recuperar esa comunión con Él. El mismo Dios que habló con Abraham, con Moisés y con los profetas, desea hablarte a ti. Y cuando vuelvas a escuchar su voz, sentirás cómo cada mentira que apagó tu espíritu se rompe y cómo tu interior se enciende con nueva claridad. Porque escuchar a Dios no es solo un privilegio, es el aliento que mantiene viva tu fe. Reconocer las señales, cortar los lazos dañinos y recuperar la voz de Dios abre el camino hacia algo esencial, la sanidad. Porque aunque hayas dado pasos de fe para liberarte, las heridas que dejaron esas experiencias no desaparecen de la noche a la mañana. Quedan cicatrices invisibles, marcas en el alma y en el corazón, que si no son llevadas a los pies de Cristo, pueden seguir limitando tu vida. El proceso de sanidad comienza cuando reconoces que fuiste herido y decides no esconder más tu dolor delante de Dios. El abuso espiritual y emocional deja huellas profundas. Tal vez fuiste manipulado con palabras que usaban el nombre de Dios. Tal vez te acusaron injustamente o te hicieron sentir indigno de amor y propósito. Quizás tu confianza fue traicionada y ahora llevas dentro un peso que no sabes cómo soltar. Esas heridas invisibles pueden afectar cómo te ves a ti mismo, cómo te relacionas con los demás e incluso cómo percibes a Dios. Reconocerlas no significa falta de fe. Es en realidad el primer paso para que comience la verdadera sanidad. Hablar con sinceridad delante del Señor tiene un poder transformador. Él no espera que uses máscaras espirituales ni que aparentes ser fuerte. La sanidad comienza cuando te atreves a decir: Señor, estoy herido, me siento roto, me cuesta volver a confiar. Dios ya lo sabe, pero espera que abras tu corazón, porque ese acto de confesar tu dolor rompe el poder del silencio y abre la puerta a la restauración. Invitar a Jesús a entrar en esas heridas abiertas es dejar que su amor toque lo más profundo de tu ser. Así como mostró sus cicatrices a Tomás, también quiere sanar las tuyas, no borrándolas como si nunca hubieran existido, sino transformándolas en un testimonio de victoria. Cuando permites que Cristo entre en ese lugar de vergüenza, temor o resentimiento, la herida deja de ser un punto de dolor y se convierte en una fuente de gracia. Una herramienta poderosa en este camino son las declaraciones y oraciones que restauran desde la raíz. Cuando afirmas con fe: soy hijo amado de Dios, Cristo me ha librado de toda condenación, nada ni nadie podrá apartarme de su amor. Esas palabras no son simples frases, son semillas de vida que reemplazan las mentiras que un día te marcaron. Cada declaración es un ladrillo con el que reconstruyes tu identidad, tu confianza y tu propósito.
La sanidad espiritual no es un momento aislado, es un proceso continuo que requiere paciencia, entrega y fe. Pero en cada paso hacia la verdad, el Espíritu Santo sopla nueva fuerza sobre ti y poco a poco descubres que ya no vives bajo el peso de lo que te hicieron, sino bajo la libertad de lo que Cristo hizo por ti. Ese es el inicio de una nueva historia en la que tu dolor ya no te define, porque tu alma ha encontrado descanso en el único que puede restaurar lo más profundo. Cuando la sanidad comienza a transformar tu interior, lo que antes fue herida se convierte en un arma poderosa contra la oscuridad. El enemigo quiso hacerte creer que eras una víctima sin salida, alguien destinado a vivir bajo cadenas. Pero lo que no calculó es que cada lágrima derramada, cada noche de confusión y cada batalla librada en silencio podían ser redimidas por Dios y usadas como instrumentos de liberación. No fuiste llamado a quedarte atado al dolor, sino a levantarte como un guerrero capaz de redimir su historia y alumbrar el camino de otros. Tu testimonio tiene un poder que ninguna teoría ni argumento pueden igualar, porque cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, no compartes ideas, compartes vida. Alguien puede discutir una doctrina, pero nadie puede negar una vida transformada. Esa es tu mayor arma. Demostrar que aquello que un día te hirió ya no tiene dominio sobre ti, porque Cristo lo transformó en victoria. Tu historia, que parecía marcada por la derrota, ahora puede ser el mensaje preciso que otro corazón necesita para despertar. Convertir el dolor en propósito es una de las obras más gloriosas de la redención. Allí donde antes hubo vergüenza, ahora hay valor. Donde hubo fracaso, hoy hay enseñanza. Lo que un día te ataba, ahora se convierte en una llave que abre puertas para otros. Cada vez que compartes cómo superaste la manipulación, el aislamiento o el desgaste espiritual, estás sembrando esperanza en aquellos que todavía creen que no hay salida. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte se transforma en la plataforma desde la cual proclamas libertad. Y no se trata únicamente de palabras, sino de vivir como una luz en medio de la oscuridad. Cuando decides ser presencia de paz, cuando tu vida refleja el amor de Cristo, cuando tiendes la mano a quienes permanecen atrapados, te conviertes en esa señal que alguien necesita para hallar el camino de regreso. Tu victoria personal no se queda en ti, sino que se multiplica en todos los que encuentran dirección a través de tu ejemplo. Esta es la victoria que hace temblar al infierno, un hijo de Dios que despierta a su verdadera autoridad espiritual. Porque cuando un creyente conoce su identidad, sana sus heridas y camina en propósito, se convierte en una amenaza directa contra las tinieblas. El enemigo quiso silenciarte, pero ahora tu voz resuena con más fuerza. Quiso mantenerte encadenado, pero ahora tus pasos anuncian libertad. De víctima pasaste a ser guerrero. Ese es el destino de quienes permiten que Dios redima su historia. Y cuando abrazas esa identidad, ya no vives solo para sobrevivir, sino para conquistar territorios espirituales, levantar a otros y demostrar que ninguna estrategia del enemigo es más fuerte que el poder de Cristo en ti. Has llegado al final de este mensaje y eso ya habla mucho de tu vida. Son pocos los que permanecen hasta el cierre de un mensaje como este. La mayoría se queda en la superficie, se distrae en el camino o evita enfrentar verdades profundas. Pero tú, que escuchas estas palabras ahora, has demostrado algo diferente: valentía, hambre espiritual y un anhelo real de discernir lo que el enemigo esconde. Por eso quiero felicitarte. No eres uno más. Eres alguien
que se atrevió a ir más allá, que eligió quedarse, escuchar y dejar que el Espíritu Santo hablara a lo más profundo de su ser. En este trayecto desenmascaramos una de las estrategias más peligrosas del enemigo. Hombres y mujeres que se disfrazan de amabilidad, religiosidad o incluso de amistad, pero que fueron enviados para agotarte, confundirte, aislarte y destruir lo que Dios sembró en ti. Reconociste las 5 señales, las comprendiste claramente y sobre todo entendiste que esas experiencias no son meras emociones pasajeras, sino ataques espirituales disfrazados de normalidad. También viste cómo el enemigo intenta quebrar tu identidad, distorsionar tu percepción y apagar tu comunión con Dios. Pero no te quedaste solo en el diagnóstico. Caminaste por la senda de la restauración. Aprendiste a poner límites, a cortar lazos cuando era necesario, a rodearte de luz, a recuperar la voz de Dios en medio del ruido, a sanar heridas profundas y a transformar tu dolor en propósito. Has comprendido que no eres una víctima, sino un guerrero. Descubriste que lo que el enemigo planeó para hundirte, Dios lo convirtió en un testimonio capaz de levantar a otros. Piensa en esto: la vida se asemeja a un vasto océano. Muchos navegan a la deriva sin brújula, llevados por corrientes de voces que confunden. Muy pocos, contados con las manos, afinan su oído al Espíritu y buscan la estrella que los guía en la noche. Tú has llegado hasta aquí porque decidiste no ser arrastrado por las olas, sino aprender a navegar con propósito. Eso te distingue, eso te hace especial, elegido para más. Y por eso quiero invitarte a manifestarlo de manera sencilla, pero poderosa. Escribe aquí abajo en los comentarios esta frase: yo llegué despierto. 4 palabras que serán el sello de tu compromiso, la señal de que no te dormiste en el camino y de que tu discernimiento sigue vivo más que nunca. Cuando lea esos comentarios, sabré los nombres de aquellos que forman parte de los elegidos, los que deciden despertar y no dejarse devorar por las tinieblas. Y ahora escucha esto: si estas palabras han tocado tu corazón, no las guardes únicamente para ti. Hay multitudes que viven encadenadas sin darse cuenta, que creen que su sufrimiento es parte de la vida, cuando en realidad están enfrentando un ataque espiritual. Compartir este mensaje puede ser como encender una luz en la oscuridad, una esperanza que muestre a alguien el camino hacia la libertad. Es como levantar una antorcha en medio de un túnel para que otros descubran la salida. Del mismo modo, quiero animarte a suscribirte a este canal. Al hacerlo, no perderás las próximas enseñanzas que fortalecerán tu fe y mantendrán viva la llama del Espíritu en tu interior. Cada mensaje que llega aquí es como un ladrillo en la fortaleza espiritual que Dios te está ayudando a edificar. Además, al suscribirte, formas parte de una familia que camina unida, sosteniéndose mutuamente en medio de la batalla, recordando siempre que no estamos solos en este viaje. Ten presente que este paso es parte de un proceso. Si deseas mantener tu discernimiento claro, tu fe firme y tu espíritu fortalecido, necesitas seguir alimentándote de la palabra. Los próximos mensajes no son simples repeticiones, son piezas que completan el plan de lo que el Señor quiere revelarte. Si perseveras, tu espíritu se mantendrá vigilante y cada día andarás con mayor autoridad y claridad. Antes de concluir, guarda bien estas verdades en tu corazón. No fuiste creado para ser derrotado, naciste para reinar con Cristo. No fuiste hecho para ser manipulado, sino para discernir la verdad. No fuiste llamado a vivir en tinieblas, sino a reflejar la luz del Espíritu Santo. Este es tu tiempo
El enemigo trató de callarte, pero no lo logró, porque hoy estás aquí, despierto, aprendiendo, recibiendo y listo para avanzar. Por eso, levanta tu mirada y camina con la confianza de que lo que has recibido no es en vano. Llévalo contigo, ponlo en práctica, compártelo con otros y deja tu huella con la frase: yo llegué despierto. Porque no son solo palabras, son una declaración de victoria, una señal de que perteneces a los que vencen y una proclamación de que nunca más serás presa fácil del enemigo. El sendero no se acaba aquí. Este es apenas el inicio de una nueva etapa en tu vida. Y mientras sigas recibiendo cada palabra que el Espíritu de Dios quiera darte a través de este canal, tu llama seguirá ardiendo. Porque un hijo de Dios despierto es lo que más teme el infierno.